No esperamos que mañana vengan y nos digan, vaya, ¿qué quieren? Queremos esto y esto y esto, vaya, aquí está, aquí está, aquí está. No funciona así, ¿verdad? El pacto que hizo desplomar la tasa de homicidios en el país no fue obra de un milagro ni lo impulsó la Iglesia. Al contrario, sus protagonistas están en un puesto mucho más alto y lo culminó el resto de los personajes, Barrio 18 y MS-13. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras fantásticas historias. Cuando el viejo Lin concedió una entrevista en el Centro de Investigación de Crimen Organizado, Incit Crime, desde la prisión de Cojutepeque en octubre de 2012, la tasa de criminalidad en El Salvador era de 42.1 por cada 100.000 habitantes. Durante ese año se registraron 2.594 crímenes, lo que representó una disminución de más del doble de los homicidios respecto al año 2011. Esta notable reducción se le atribuye a la tregua entre pandillas, un acuerdo que se llevó a cabo a principios del 2012 y mayo del 2014. En este pacto, el gobierno y las principales pandillas del país, es decir, la MS-13 y Barrio 18, acordaron reducir los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios. En el transcurso, se fueron involucrando distintas organizaciones religiosas, no gubernamentales, internacionales y del propio gobierno, las cuales trabajaban en conjunto para facilitar el diálogo con los pandilleros e identificar y alcanzar los objetivos. Restaurante de comida rápida, mira, esto es lo que, ¿verdad? Vaya, pónganse guapos ahí porque va a tomar una foto ahí. Esta idea partió de las intenciones del entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en conjunto con un hombre de su máxima confianza, David Munguía Payes, quienes plantearon un plan de diálogo con las pandillas. Como producto de la operación, los autores de este plan buscaron una persona influyente que integrara el equipo de diálogo, siendo el Monseñor Fabio Colindres el único religioso que aceptó la oferta, y así se reunieron con los pandilleros. Aunque se elaboró un escrito denominado Documento Marco para la Búsqueda de la Paz, el cual se comprometía a reducir la tasa de criminalidad, el resultado de esta tregua devastó el país. Producto de privilegios como trasladar a los líderes a cárceles de mínima seguridad, estos pudieron fortalecer sus estructuras criminales, a la par que la cantidad de asesinatos se desplomaba, pasando de un promedio de 350 a 200. Sin embargo, a pesar de esta disminución, los pandilleros pudieron hacerse una vida cómoda dentro de las prisiones y continuar con sus actividades delictivas, como extorsionar desde una pequeña tienda hasta transnacionales como la Coca-Cola. Un grupo social. Lo vemos de esta manera. Nos vemos como un amplio segmento de la sociedad. ¿Ves? Nosotros creemos que aquí el problema es la exclusión social, la discriminación, la falta de empleos, la falta de educación. El gobierno se vanagloriaba de su enorme autoridad al lograr un 60% de la reducción en asesinatos, y que El Salvador cerrara ese 2012 sin encabezar las listas de los países más violentos del mundo. Pero había algo que incomodaba a la población, y todo saldría a la luz gracias al medio El Faro. Cuando este medio descubrió el acuerdo entre el gobierno y las pandillas, rápidamente salieron a desmentir sus acciones, pero el daño ya estaba hecho. Asimismo, se comenzó a ver que los pandilleros pasaron de ser villanos a dar conferencias de prensa, emitir comunicados y declarar las escuelas como zonas de paz, alardear de respetar a las mujeres, entre otras cosas. Todo era visto como necesario para establecer una mesa de diálogo entre ellos, una que jamás llegó a ocurrir. La sociedad jamás vio con buenos ojos estas aproximaciones y quedaría confirmado durante las elecciones de 2014. En plena campaña electoral, los partidos de oposición usaron esta tregua como arma en contra de Funes, y este se distanció del proceso de paz. En consecuencia, la tregua se fue al desastre.
Las pandillas mantuvieron su mesa de diálogo. Ambas facciones crearon una especie de comité que siguió teniendo encuentros con distintas organizaciones y medios de comunicación. Si te está gustando el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sin más, regresemos al video. Los grupos delictivos continuaron pidiendo que el diálogo se reanudara y ante el silencio del gobierno, incrementaron violentamente los homicidios durante algunos días. 20 asesinatos el martes, 27 el miércoles y 88 en los últimos días. Por 3 días consecutivos se vivió el más violento del siglo, llegándose a producir en promedio unos 35 homicidios diarios. Esto era algo que no sucedía desde 2009, cuando la nación se encontraba sumida en una batalla entre el gobierno y las pandillas. Pero en 2015 estas cifras alcanzaron números récords. El Salvador pasó de tener una tasa de criminalidad baja a registrar una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 6.000 asesinatos. Esto es lo que querían, ¿no? Supongo que esto es lo que quería el 70% de la población: sangre y muertos. El 70% de la población ha estado pidiendo sangre y muerte desde el momento en que se oponían a este proceso. Estas fueron las palabras de Raúl Mijango, uno de los líderes guerrilleros que firmó los acuerdos de paz de El Salvador. El país había eclipsado a su vecino Honduras como el país más violento del hemisferio occidental, contabilizando unos 100 crímenes por cada 100.000 habitantes. En cambio, Honduras, el país más violento del mundo por 4 años consecutivos, tuvo una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, la ola de violencia que vivió el país durante el 2015 estuvo cerca de superar en 8 meses lo que ocurrió en los 12 del año pasado. Con el nuevo repunte del crimen, se reactivó la dinámica de la guerra, conseguir más armamento o la necesidad de reclutar nuevos militantes. Pero las autoridades no se quedaron de brazos cruzados y desplegaron todo su arsenal militar. En respuesta, entre el 2015 y 2016, las pandillas asesinaron a 110 policías, a 47 soldados y a un número indeterminado de familiares de unos y otros. Realizaron atentados y atacaron delegaciones policiales. Se abrió una cadena de venganza entre los pandilleros y los policías que rozaban peligrosamente con la palabra guerra. Incapaces de responderles, el poder de las pandillas superó con creces a la del Estado, al punto de cogobernar comunidades, barrios, municipios, hasta el país entero. Pero esto estaba a punto de cambiar con la llegada de un nuevo presidente, Nayib Bukele. Casi 4 años después del peor año para los salvadoreños, en 2019 Nayib Bukele asumió el cargo como presidente del país. Al principio no hubo muchos cambios respecto a los policías contra la violencia. Sin embargo, en 2022 se declaró un régimen de excepción de un mes. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 70.000 personas, más del 1% de los 6 millones de habitantes del país. De igual forma, se puso en práctica una serie de controvertidas políticas como sancionar a cualquiera que reproduzca mensajes de estas pandillas, hasta la prohibición de cualquier símbolo que haga alarde de estos grupos delictivos. Sin embargo, la más controvertida de todas fue la construcción de la megacárcel conocida como El Secot, una prisión capaz de albergar a miles de pandilleros sin distinguir su pertenencia, despojándolos de su esencia criminal. Miles de presos tatuados con la cabeza rapada fueron mostrados amontonados de forma humillante y caminando en ropa interior. Más temprano que tarde, Bukele se ganó el rechazo de las organizaciones internacionales. Pero las cifras hablan por sí solas. De 100 muertes por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2.4 casos en 2023. Una tasa que parece disminuir con el pasar de los días. Ahora te toca a ti. ¿Crees que veremos algún repunte de los casos o por el contrario es el fin de la MS-13 y Barrio 18 en El Salvador? Deja tu opinión en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.